Deseándoles que estemos teniendo una excelente semana, ¿no? El día de hoy trabajaremos o continuaremos con lo que es la actividad número 9. De hecho, creo que la clase pasada solamente analizamos el contexto, etcétera. Pues ahora ya entraremos a lo que es la resolución de alguno de los ejemplos. Solamente recordando, tenemos lo que es la actividad 9, donde vamos a trabajar con lo que son las ecuaciones de diseño. Las ecuaciones de diseño son aquellas, digamos, es el método con el cual nosotros vamos a encontrar o vamos a apoyarnos para calcular lo que es el volumen de los diferentes reactores. Por lo tanto, vamos a tener este material donde viene la ecuación para lo que es un reactor tipo CCTR. Y luego tenemos este material, bueno, el mismo material, perdón, tenemos la ecuación para un reactor tipo PFR. Y a partir de estas ecuaciones vamos a poder nosotros calcular lo que son los volúmenes de dicho reactor, no tanto CCTR como PFR. Asimismo tenemos este material de apoyo, que son las técnicas numéricas con las que vamos a evaluar esta se aplica para lo que es la ecuación del reactor tipo PFR, ¿no? Que es una integral con límites, si mal no recuerdo si se denomina, donde el límite pues sería lo que es el grado de conversión. Específicamente, los métodos más utilizados son este que está aquí, que es la regla de 3 puntos de Simpson, y lo que sería la regla de 5 puntos de regla de Simpson de 3/8, no. Está de ese lado. Acá está, perdón, no la he encontrado. La fórmula de 5 puntos. Entonces, estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Repito, pues ahorita ya lo veremos, ¿no? A detalle cuando las estemos aplicando. Bueno, entonces vámonos por partes. Dentro de la actividad, aquí lo tenemos. Bueno, déjenme guardo el archivo para que sea material de apoyo. Ah, no, perdón, material de clase. Material de clase. Bien, pues iniciaremos con lo que es el primer ejemplo, el primer ejercicio, en el cual, ¿qué nos indica? Determinen el tamaño de un reactor. Aquí voy a quitar este PFR porque realmente en los incisos abajo vamos a aplicar unos PFR y unos STR. Entonces aquí quito este para que no nos confunda. Un reactor. Para la reacción expuesta en la tabla 1, la tabla 1 sería esta información que tenemos aquí, la cual sigue describiendo una reacción del tipo A-B. Todavía no nos metemos a especies químicas en particular, simplemente la hacemos de forma genérica. Bueno, analizamos una reacción genérica y nos proporcionan lo que es el flujo molar. Flujo molar se abrevia como FA. Sería flujo molar entrante de la especie A. Flujo molar entrante. El entrante lo obtenemos por el cero de subíndice o inicial. Entrante, bueno, no sería entrante más bien, no inicial. De la especie A, o sea, de la molécula, sustancia, etc. A de interés o limitante. En este primer ejemplo, pues como solamente tenemos un reactivo que se transforma en un producto, pues no es como que tenemos que identificar cuál es la interés, etcétera, porque pues, solamente tenemos una opción. Pero ya cuando veamos una estequiometría que incluya más especies químicas o más sustancias, más moléculas, pues ahí sí, como lo habíamos comentado en sesiones previas, pues tendremos que establecer cuál es esa molécula en base a la cual vamos a analizar, es decir, nuestra molécula o sustancia de interés. Entonces, nos da un flujo molar y una conversión. La conversión es X, que como lo vimos la clase pasada es el grado de conversión. ¿Qué tanto de nuestro insumo o materia prima, en este caso A, se transforma en producto, en este caso B? El 40%. ¿Por qué quité aquí lo del reactor tubular? Porque realmente aquí en los incisos nos pide que primero hagamos un reactor tipo CCTR, luego, pues aquí le voy a agregar para que quede más claro, reactor tubular, reactor
reactor tubular, es decir, PFR, utilizando ecuación de 3 puntos, y igualmente reactor tubular PFR, utilizando regla de 5 puntos. Esto, el regla de 3 puntos y regla de 5 puntos viene en el material de apoyo de métodos numéricos, creo que le puse, a ver, técnicas numéricas. Técnicas numéricas. Y esto también. Bien, entonces, este pues es el ejercicio número 2, que va de la mano de este primero, pero pues todavía no lo vamos a trabajar, así que lo voy abajo para que no me estorbe. Ahí está. En esta tablita que tenemos aquí, en esta tabla número 1, tenemos lo que tenemos. Tenemos el grado de conversión, que es esta fila, son las conversiones, y la velocidad de reacción asociada a esas conversiones. Es decir, esta es la velocidad de reacción, aquí están las unidades, mol sobre metro cúbico segundo, asociado a lo que sería, asociado a lo que sería una conversión de cero. Es decir, cuando recién iniciamos nuestra reacción, tenemos una conversión de cero, porque no ha empezado a haber reacción, esta sería la velocidad de reacción. O sea, desde la reacción cero, desde la conversión 0 a la conversión .099, tenemos esto. Luego de la .10 a la .1999, este .25, etc. Realmente tendríamos más valores intermedios, pero pues es muy difícil tener valores tan pegados, ¿no? O sea, porque esos valores a final de cuentas se tienen que obtener experimentalmente. A lo que voy con esto. En la realidad, pues cuando tengamos una conversión de .01, a lo mejor bueno, no a lo mejor, probablemente ya varió, a lo mejor ya es .11 o .12, etcétera, ¿no? Pero pues tendríamos que hacer un análisis muy detallado para tener una tabla mucho más extensa. Como no lo tenemos, pues siempre vamos a trabajar con la información que se nos proporcione. En esta actividad 9, si mal no recuerdo, todos los ejercicios son en base a datos que se nos proporcionan. No me acuerdo si la 10 también. En la 10 ya partimos de... Creo que la 10 también es con datos proporcionados. Entonces, bueno, no me acuerdo si en la 10 o en la 11, ya nosotros vamos a tener que armar nuestra tablita de velocidades de reacción. Entonces ahí ya, como ya vamos a armarla, o sea, vamos a formarla, a resolver la operación de, bueno, vamos a aplicar la ley de velocidad para obtener una ecuación de velocidad, y esa ecuación de velocidad vamos a poderla estar modificando para obtener el valor que queramos aquí. Pero pues ya sería hasta en esa actividad que veremos un poquito más adelante, ¿no? De momento, si tenemos una tabla de información de velocidades de reacción, simplemente nos ajustamos a la información que viene. Bueno, habiéndose dicho eso, pues, inciso A. Volumen de un reactor con esas condiciones que nos proporcionan aquí arriba de conversión, de flujo molar, etc. Reactor tipo CCTR. Para eso tenemos un flujo molar entrante. Bueno, lo voy a repetir, ¿no? 4.5 moles sobre segundo. Y tenemos una conversión máxima del 40%. Es decir, del 0.4. Listo. ¿Cómo encontramos el volumen? Para eso, como en este primer inciso vamos a trabajar para un reactor tipo CCTR, nos vamos a nuestro material de apoyo, específicamente a donde vienen las ecuaciones, que es este que está aquí, que se llama ecuaciones de diseño, y buscamos cuál es la ecuación para un reactor tipo CCTR. Este es un reactor batch, aquí nos lo indica, reactor batch. Este es un reactor CCTR, que aquí lo he significado, con un reactor completamente agitado. Y aquí tenemos nuestra ecuación. Donde, repito, FA0 es flujo molar de la especie química de interés o involucrada.
X sería el grado o la conversión en decimal. O sea, si es 40%, no vamos a manejar el 40, es el equivalente en decimal, que sería 0.4. Y la RA sería la velocidad de reacción que tiene esa estequiometría o esa cinética cuando tenemos el 40%. Aquí permítame puntualizarlo. En este caso, esa velocidad de reacción la vamos a obtener a partir de la tablita que tenemos de velocidades de reacción. Ahí está. Entonces, repito, esta velocidad de reacción pues la vamos a obtener de esta tablita que tenemos, donde esta tablita, repito, tenemos conversión y la velocidad de reacción asociada a esa conversión. En estos primeros ejercicios, que nos vamos a ir familiarizando con esto, vamos a tener esta información. Y como les comentaba previamente, si no tuviéramos esta tablita, tendríamos nosotros que obtener esa velocidad de reacción. Y para eso tendríamos que regresarnos a temas anteriores, o sea, partir desde temas anteriores para al final obtener esa velocidad de reacción y sustituirlo en esta ecuación, ¿sí? Ahorita vamos a ir familiarizándonos con estos protocolos de CCTR-PFR, pero repito, en la actividad posterior ya nos iremos o tendremos que obtener desde flujo molar y velocidad de reacción. Ahorita básicamente es simplemente encontrar la información y sustituirla. Esa es la ecuación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Perdón, que está tomando agua. Bueno, entonces, tenemos volumen de nuestro reactor CCTR. Es igual a el flujo molar entrante. Ahí lo tenemos, 4.5 mol sobre segundo. Profe, es que entré un poquito tarde. ¿El 4.5 de dónde lo sacó? Te lo da el ejercicio aquí, mira. Ah, ok. En este caso, ¿no? Si no, tendrías que obtenerlo. Pero para obtenerlo, en esta actividad, como no tenemos la reacción real, no pudiéramos obtener flujo molar. O sea, porque no sabemos qué es A y qué es B. Pero si tuviéramos ya A, supongamos que son 2 moles de cloruro de sodio más, no sé, voy a inventar, ¿no? Más 4 moles de, no sé, de glucosa es igual a 3 moles de una cosa, más así, no sé, etcétera. A partir de esa estequiometría tendríamos que sacar los flujos molares. De momento, en este caso, no tenemos cómo sacarlo. Si no lo tuviéramos, si no nos lo diera el ejercicio, no tenemos cómo obtenerlo, ¿no? Pero en este caso, pues aquí lo tienes de forma directa. ¿Sí está bien, señorita Beltrán? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bien, entonces, flujo molar, que va a multiplicar a nuestra conversión, que de nueva cuenta, este valor nos lo da el texto. Aquí está 40%. Ahora, ¿cómo vamos? Ahorita repito, en esto que estamos conociendo los reactores, etcétera, estamos poniendo las ecuaciones de diseño, pues se nos están proporcionando la información. ¿Cómo obtendríamos la conversión? Esto va a ser de dos formas principales, o que conozcamos ya en nuestro proceso y sepamos cuál es el máximo que llega a convertir, o sea, recuerden que una estequiometría, una cinética, puede ralentizarse por muchos factores, como que tenga interferentes, etcétera. Mejor, ¿a qué me refiero con interferentes? Que uno de los productos, conforme va aumentando la concentración de producto, que esa reduzca la velocidad de reacción, es decir, que interfiera con lo que es la reacción. Recuerden que todas las reacciones dependen de dos principales leyes: la ley de acción de las masas y la teoría de las colisiones. Y principalmente la teoría de las colisiones nos indica que para que se lleve a cabo una reacción tienen que chocar las especies involucradas. Entonces, si ya tenemos producto, obviamente esto no sucede siempre, sino ya dependería de las características de las especies involucradas. ¿Y a qué me refiero con características? Con polaridades, con solubilidades, con fases, si es gas, o si sigue en la solución, o si se va a fase gaseosa, etcétera, ¿no? O sea, ya entrarían propiedades, pues tanto químicas como físicas, o bueno, físico-químicas,
de las sustancias involucradas. Repito, en este caso, pues como ni siquiera sabemos la estequiometría, pues no podemos meternos a eso. Pero de eso va a depender lo que es la conversión. Porque puede ser que llegando a una concentración de uno de los productos, ya la reacción se detenga o se reduzca mucho, lo cual pues prácticamente pues funcione como que se detuvo. O la otra que es la que vamos a utilizar principalmente es, generalmente este análisis lo vamos a partir de atrás hacia adelante, me explico. Lo vamos a realizar en base a cuánto necesitamos de producto. Lo cambio de palabras. Si en lugar de decir que esa fuera, no sé, en lugar de vamos a obtener ibuprofeno, que es una medicina, bueno, paracetamol, que es una medicina. No me acuerdo ahorita la estequiometría del paracetamol, de hecho, es uno de los ejemplos que vamos a ver más adelante. Y a ustedes que están en la planta de producción, les dicen, el área de ventas tiene presupuestado que ocupa, voy a inventar datos, ¿no? No sé, 1000 pastillas de 500 miligramos de paracetamol al día, porque con eso vamos a surtir las ventas que se tienen previstas. Entonces, eso sería la cantidad de producto a obtener, a generar. Para esa cantidad, en base a la reacción, o sea, en base a la estequiometría, sabemos que va a obtener 1000 pastillas de paracetamol, que cada una tiene 500 miligramos, pues entonces sé qué tanta masa de paracetamol tengo que generar. Como conocemos el peso molecular, lo convertiremos a moles. Con los moles, a partir de estequiometría, si me dice que 2 moles es igual a 2 moles, o 1 mol es igual a 2 moles, etcétera. Repito, ahorita no me acuerdo de la estequiometría específica del paracetamol, pues sabremos cuántos moles de reactivo tengo que meter. Y si eso lo asociamos a una unidad de tiempo, que si nos dicen que son 1000 pastillas por día, pues esa es nuestra unidad de tiempo, que la bajamos a minuto o a segundo. Entonces ahí tendríamos una cantidad de moles que tienen que entrar de nuestro reactivo. Pero ahora, eso sería si el 100% de nuestro insumo, de nuestro reactante, se transforma en producto. Lo cual sabemos que generalmente es muy poco probable que tengamos un 100% de eficiencia de transformación. Entonces es ahí donde ya nosotros encontraremos lo que es un grado de conversión en base a experimentos previos, información bibliográfica. Pues, bueno, este reactor en CCTR, bueno, esta reacción en CCTR tiene una eficiencia del 60, 70%, 40, 30%. Obviamente, pues dependiendo ya el contexto. Y esa conversión se puede aumentar o se puede buscar aumentar. Pero pues eso tendríamos que hacer un experimento. O sea, tendríamos que irnos al laboratorio y decir, bueno, ¿por qué tengo una conversión tan baja del 40%? ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Aumentar temperatura, modificar temperatura, modificar pH, modificar concentraciones, agitar y un larguísimo etcétera. Pero pues eso ya tendríamos que nosotros que evaluarlo experimentalmente, y si experimentalmente vemos que mejoramos esa conversión, pues esas condiciones las replicamos ya a un nivel de producción más grande. Pero a lo que voy es que de esa forma llegaríamos a una conversión basándonos en la necesidad que tenemos y pues en la información disponible de qué tan eficiente es esa cinética en base a las propiedades de las sustancias involucradas. Bueno, eso es ya llevándolo a, lo repito, no me acuerdo si en 2 actividades más ya lo vamos a ver desde cero. Es decir, sin que yo les proporcione toda esta información, ¿no? Pero de momento, pues la X no las da el texto. Que en este caso es 40%, que utilizamos su valor decimal, que es 0.4. Bien, entonces ahí tenemos lo que es flujo molar y conversión. Y lo vamos a dividir entre lo que es la velocidad de reacción. Bueno, la conversión no tiene unidades, es adimensional, es un porcentaje de conversión. Y lo que es la velocidad de reacción, aquí la tenemos. La vamos a obtener de esta tablita. Recuerden, esta velocidad de reacción también la podemos obtener a partir de la ecuación de velocidad de reacción, que es lo que así lo obtendremos más adelante. De momento, pues como tenemos una conversión de 40%, que es esta que está aquí, ¿qué velocidad de reacción acompaña a mi 40% de grado de conversión? 0.48. Entonces simplemente nos vamos a la tablita, al grado de conversión que aplica o que tenemos, ubicamos nuestra velocidad de reacción y lo sustituimos. 0.48
mol entre metro cúbico por segundo. ¿Hasta aquí hay una pregunta, muchachos? Bien, eliminamos unidades, las que se eliminan entre ellas. Mol se va a eliminar con el mol de acá. Y segundo se va a eliminar con el segundo. Y por lo tanto, aquí solamente nos va a quedar la unidad de volumen. ¿Y qué estamos sacando? Volumen. Por lo tanto, pues es de esperar que solamente quede una unidad de volumen. Da 3.75, profe. Ah, bueno, gracias. Me estoy peleando aquí con el subíndice que se me pone. No, no te pongas. 3.75 metros cúbicos. ¿Sí subíndice esa cosa? Sí, subíndice. Bien, entonces este es el volumen que ocuparíamos para un reactor tipo CCTR, que lo vamos a estar alimentando. Que recuerden, un CCTR es continuo. Un reactor continuo implica que entra su reactivo, sustancia fresca, y sacamos productos. O sea, estamos trabajando de forma continua. Aunque sea continuo, uno de los parámetros que vamos a ver en los ejemplos más adelante para la unidad de tiempo es, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que les ponía el paracetamol, que son 1000 pastillas por día, por decir un ejemplo. Pero vamos a tener que establecer si vamos a tener un ciclo de producción de 24 horas. O a lo mejor solamente trabajamos un turno de 8 horas o 2 turnos de 8 horas. A lo que voy es que el día, o sea, lo que tenemos que generar por día de producción, lo tendremos que ajustar a las a las horas y a los minutos que realmente apliquen. Obviamente hay plantas que trabajan 24 horas, ¿no? Que tienen 3 turnos de 8 horas. Entonces ahí, en ese caso, pues el día normal pues se divide entre las 24 horas. Bueno, más bien, serían las 24 horas. Pero si no es así, pues ya lo ajustaríamos, ¿no? Cuando un día de producción realmente son 8 horas efectivas. Y eso nos va a ese valor o esa información nos servirá para analizar o para tomar, bueno, vamos a tener que tomar en cuenta para la parte de la unidad de tiempo. Repito, ahorita todavía no nos afecta nada porque partimos de un flujo molar ya establecido. Pero cuando nosotros queramos obtener el flujo molar, ese parámetro tendremos que tomarlo en cuenta. Bueno. Profe, ¿por qué está subrayado el 0.40? Porque en este caso, como tenemos una conversión del 40%, solamente quise indicarles yo que la velocidad de reacción es la que corresponde al 40%, porque nos indicaron 40%. Si por aquí yo les hubiera dicho, vamos a trabajar con una conversión del 60, pues hubiéramos tomado estos valores. O sea, 60 es el punto 4, bueno, sería el punto 6, y la velocidad de reacción que corresponde al 60. No sé si me expliqué. Ah, ok. Ya, gracias. O sea, en este caso solamente porque estos valores que tomé vienen de aquí. Simplemente para tratar de ligarlos ahí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien, entonces lo brincamos al inciso B. Volumen de un reactor tipo PFR, que normalmente esos reactores son más eficientes normalmente, pero obviamente dependiendo del contexto. Pero no tanto más eficientes, sino que son en ocasiones un poquito más son más complicados de manejar, eso sí. Y para esto, de hecho, vamos a calcular el volumen del reactor PFR de dos formas, con la evaluación de la ecuación por el método de 3 puntos y con la evaluación de la ecuación por el método de 5 puntos, que va a ser inciso B e inciso C. Entonces aquí vamos a poner 3 puntos. Y de nueva cuenta nos vamos a nuestro material de apoyo. Puse lo mismo, perdón. Pues es de diseño, aquí está. Pues para el inciso A, como era un reactor CCTR, utilizamos este proceso. Para el inciso B, como es un reactor PFR, vamos a utilizar esto que está aquí. Me lo llevo para mi texto, para mi actividad.
Y realmente lo que vamos a utilizar es la última parte de nuestra ecuación. Lo metí con el editor de ecuaciones, que ni me acuerdo cómo usarlo. Bueno, no me acuerdo. ¿Y cómo lo vamos a emplear? ¿O cómo lo vamos a resolver más bien? ¿Qué nos dice? Vamos a evaluar el flujo molar entrante entre lo que es la velocidad de reacción. Pero en un intervalo que va desde que la X es igual a 0. Bueno, déjenme lo hago más grande para que se vea. Desde que no tenemos conversión hasta que la conversión es igual al valor que nosotros establecimos como conversión máxima. Que en este ejemplo, la X va a ser, o el límite superior, que así se llama, es igual a 0.4. O sea, va a ser de 0 a 0.4. ¿Por qué es 0.4? Porque en este ejemplo tenemos una conversión máxima de 40%, es decir, 0.4. Si nos hubieran indicado que la conversión máxima es de 80%, pues sería evaluar desde que X es igual a 0 hasta que X es igual a 0.8 o de 0 a 0.8. Creo que en el ejercicio número 2, creo que así es, creo que vamos a evaluarla hasta el 80%. Pero de momento es hasta 0.4, repito, ¿por qué? Porque aquí así nos los está indicando. Bueno, ¿cómo vamos a hacer o a ejecutar esta evaluación? ¿Qué valores tenemos? Tenemos el flujo molar, ya lo conocemos, y la velocidad de reacción ya la conocemos también. Pero a diferencia del proceso con el reactor CCTR, ya no solamente vamos a sustituir los valores de forma directa. Es decir, sí los vamos a sustituir, pero nos vamos a guiar con una herramienta que sería, en este inciso B, la regla de Simpson de 3/8, que es esta que está aquí. En la cual vamos a evaluar. Recuerden que una integral, a final de cuentas, siempre es un área bajo la curva. Y para que sea más exacta nuestra evaluación, más exacto sería nuestra, o exacta, bueno, no sé en qué género utilizar la palabra, para que nuestra evaluación sea más exacta, tenemos que, entre más puntos tomemos en cuenta, pues va a tener mayor exactitud, mayor grado de exactitud. Entonces, en este ejemplo, vamos a, que son generalmente la mayoría de los ejemplos, vamos a utilizar o con 3 puntos o con 5 puntos. Vamos a utilizar en este inciso A, B, esta que está aquí. Para evaluar de 0 a X3, es decir, a 3 puntos, vamos a utilizar esta ecuación que está aquí, o este método de evaluación que está aquí. Déjenme lo anoto porque luego no me voy a acordar. Entonces, una evaluación desde que 0 a 0.4 de 3 puntos va a ser igual a 3/8 de H. ¿Sí? Lo que voy a copiar y lo que ahorita me voy a llevar a nuestro ejercicio es esta parte que encerré, o sea, lo que sigue de la igualdad, que multiplica a la función de x0 más 3 veces la función de x1 más 3 veces la función de x2. Ay, perdón. Estoy tomando el que no era. Una disculpa. Bueno, ¿cuál fue mi error? ¿O cuál es mi error que me acabo de dar cuenta? Que esta que estoy tomando es la regla de Simpson de 3/8, que sirve para 4 puntos. Si se fijan, ahí dice 4 puntos. En este inciso A, en este inciso B, perdón, la que voy a utilizar es la regla de 3 puntos, que es esta que estaba arriba. Ahí yo me confundí, me disculpa por eso. Es esta que está aquí. ¿Cómo sé que es esa? Porque aquí dice regla de Simpson de 1/3, es decir, de 3 puntos. Pero es el mismo principio. La parte con la que voy a trabajar es esto que está aquí. Entonces, simplemente ahorita estaba copiando la que no era. Voy a copiar la que ahora sí es. Es h entre 3, que multiplica a la función de x0 más 4 veces la función de x1 más la función por x2. Ahorita vemos qué es función y qué son esos datos. Y además tenemos la h, que es la x final menos la x inicial, entre 2. Y enseguida tenemos la x1. x1 es igual
a x0 más h. Toda esa información porque me la voy a llevar a mi archivo de Word, es decir, para trabajar con ella, ¿no? Entonces, aquí dejo indicado todavía y vamos a utilizar la ecuación. Es igual a h entre 3 que multiplica. Y esto no sé cómo poner la f esa rara. La f de función, no me acuerdo. A ver, insertar símbolo. Bueno, voy a poner una f medio rara. No es la de función, pero pues es parecido, ¿no? Bueno, es algo parecido. No es el mismo símbolo, aclaro, pero no encuentro el otro, ¿no? Que es la F así alargadita, acostadita. Entonces, es F por lo que es X0 más 4 que multiplica a la función, que es esa F rara, que multiplica al X1, y más la función, que es la F rara esa, que multiplica a la X2. Volumen de mi recto PFR es igual a eso. Bien, entonces, repito, solamente lo transcribí del archivo de apoyo que tenemos de técnicas numéricas. Este es el método de evaluación de una integral por 3 puntos. ¿Qué significan los términos que están involucrados? Pues volumen PFR, pues es el volumen que estamos buscando encontrar del reactor que estamos analizando. Luego, la H. Bueno, voy a poner acá abajito. La H. ¿Qué es la H? Por ahí tenemos cómo calcularla, pero la H la podemos nosotros, trataré de explicar como lo que es el brinco o el salto entre los puntos que vamos a tomar nosotros o que vamos a evaluar. Salto entre valores de X que vamos a incluir en nuestra evaluación. Recordando, por evaluación hago referencia a los valores que vamos a incluir en esta integral, en esta fórmula que está aquí. ¿A qué se refiere el salto entre valores de X? Nos vamos a nuestra tablita. Esta es la tablita. Y en este caso, vemos que esta tablita llega hasta el 90% de conversión, de grado de conversión. Recuerden, esta primera fila es grado de conversión. Que tanto de mi materia prima entrante se está transformando. Eso es lo que significa esa fila. La segunda fila es la velocidad de reacción asociada a ese grado de conversión. ¿Sí? Esta fila de aquí. Pues esta tabla, como la vamos a utilizar los 3 ejercicios de esta actividad, por eso viene hasta el 90. Pero en este primer ejercicio solamente vamos a trabajar hasta el 40. ¿Por qué? Porque nos indicaron que la conversión máxima es del 40%. ¿Sí? Eso viene en el texto. Es el valor que utilizamos en el inciso A. Por eso solamente en este caso no tomamos en cuenta esto que está después del 40, porque solamente llegamos hasta 40. Entonces, dentro de este intervalo que vamos a emplear en este primer ejercicio, si se fijan, tenemos conversiones de 0, de 0.1, de 0.2, 0.3 y 0.4. En total tenemos un salto entre cada valor de 0.1, o sea, de 10% de conversión. Pero en este caso porque tenemos todos los valores. Si nosotros calculamos estos valores, a lo mejor decimos, solamente calculamos el del 0, el del 20 y el del 40. Y para este inciso B, pues realmente son los que necesitamos. ¿Por qué? Porque al momento de tomar los puntos que vamos a incluir en nuestra evaluación, recuerden, en este inciso B, vamos a emplear la técnica de evaluación por 3 puntos. ¿Eso qué implica? Que vamos a tomar o necesitamos tomar 3 valores. Aquí tenemos 5 valores. No podemos tomar el que sea.
si vamos a tomar 3, o bueno, la limitante, que es a lo que refiere el término de H, de brinco-salto, que ese brinco-salto entre valores que vamos a tomar debe de ser homogéneo. Me explico. La única opción que tenemos aquí es la siguiente. Tomar este valor y este valor. ¿Por qué digo que es la única opción que aplica en este caso? Porque si queremos tomar 3 puntos, donde el primero tiene que ser el inicial y el último tiene que ser el final a fuerzas dentro del intervalo de evaluar, o sea, el primer punto a tomar en cuenta o a meter en nuestra evaluación es el de 0 y el último punto tiene que ser el de punto 40, porque es el final. Si estuviéramos en el ejercicio nos dijera que es hasta 60, pues el primero tendría que ser el de 0 y el último el de 60. Siempre los extremos se van a incluir en nuestra evaluación. Y el punto intermedio, en este caso, de que es una evaluación por 3 puntos, tiene que ser tal que la diferencia entre el punto inicial y el intermedio, y entre el punto intermedio y el final, sea el mismo valor. Me explico. ¿Cuánto hay entre 0 y 0.2? 0.2 menos 0. En este intervalo hay 0.2 de diferencia. O sea, entre este punto y este punto. ¿Cuánto hay entre 0.2 y 0.4? 0.4 menos 0.2 es 0.2. Es por eso que tenemos para aplicar la ecuación de 3 puntos con esta serie de datos, solamente podemos utilizar esa opción. Es decir, solamente podemos tomar el dato de 0, de 0.2 y 0.4. Porque a lo mejor dice usted, ¿y por qué no tomamos 0.3 y 0.4, por ejemplo? Porque eso implicaría que entre 0 y 0.3, ¿cuánto hay de diferencia o de brinco? Hay 0.3 de diferencia. 0.3 menos 0, 0.3. Y entre 0.3 y 0.4, ¿cuánto hay de diferencia? Solamente hay 0.1. Entonces, el brinco o H no es homogéneo. Porque, repito, si tomáramos de ejemplo 0, 0.3 y 0.4 para la evaluación de 3 puntos, entonces no tendríamos una H homogénea, porque la primera H sería de 0 a 0.3, bueno, el primer salto, perdón, sería de 0 a 0.3, y el segundo salto sería de 0.3 a 0.4. No sé si me expliqué, o alguna duda que nos haya quedado hasta este punto. Piénselo, catotéenlo, dirían. No, así dice. Y si por ahí se nos está atorando algo, preguntemos. Bueno, chicos, nos va a sacar el Zoom. Aprovechando.